Cuando la disciplina, la constancia y la dedicación de un atleta recorren el mismo camino, los resultados dejan de ser simples números y se transforman en legado. Al cruzar la meta, no termina una carrera, comienza una historia de los que decidieron no rendirse. Al iniciar tan importante carrera, cada equipo tuvo la oportunidad de competir con 4 integrantes, de los cuales brindaban un espectáculo de primera. Pero al ver algunos países o equipos patrocinados empezaron a llevar más de un equipo, y eso aumentaba las posibilidades de obtener premios en las diferentes clasificaciones. Pero no fue hasta finales de la década de los años 90 que aumentó la cantidad de atletas a 6 en total, conocidas como las sectetas, y así se podían incluir más atletas que en su momento debían esperar una oportunidad en algún equipo para correr la vuelta. Hoy en día, 2025, se ha dado la oportunidad que los equipos puedan tener en sus filas para dicha competencia hasta 8 ciclistas en total. La mayor cantidad de ciclistas en una versión se recuerda que fue en el año 2004, cuando la Vuelta tuvo la cantidad más alta registrada con 138 ciclistas en total, teniendo en cuenta que hasta el país de México contó con 3 equipos en total, y de igual manera Colombia, Costa Rica y así como también su anfitrión Panamá, por ende muy recordados por los fanáticos de la época. Para hablar de récords en la Vuelta, debemos saber que cada año es posible que los mismos se puedan romper y así tener un nuevo atleta liderizando estas famosas listas. En cuanto a la clasificación general individual, solo 6 ciclistas han podido ganar 2 veces cada uno. En este caso, los premios de montaña también han sido máximo 2 veces, como el señor Alcides Caballero y el señor Ramírez Venega de Costa Rica. El que más etapas ha ganado en la Vuelta a Chiriquí ha sido el señor Franklin El Balín Morales, con 21 etapas en total. Y aquellos ciclistas que han ganado más etapas en una sola versión de la Vuelta han sido 2 específicamente: Federico Lico Ramírez, de la hermana República de Costa Rica, y de igual manera Franklin Morales. Por años se mantuvo el prólogo para los ciclistas en el inicio de la Vuelta, teniendo en cuenta que en aquella época se realizaba lo que se conoció como la media etapa, y luego se realizaba una etapa en línea para definir el primer líder de la clasificación general individual, sumando el mejor tiempo de cada ciclista. Como detalle curioso, se volvió a realizar en el año 2020. Otra de las etapas emblemáticas que fueron importantes en estas 2 etapas de la Vuelta fue David Ciudad Nelly David, que contaba con 170 kilómetros de recorrido en total, ya que se pasaba la línea fronteriza entre Panamá y Costa Rica. La catalogamos la segunda etapa, que marcó una diferencia notable con las demás etapas de montaña, y la misma fue la que partía desde la ciudad de la Concepción, distrito de Bugaba, hacia Santa Marta, regresar y llegar hasta Río Colorado en la vía Río Sereno, y luego regresar a la ciudad de David. Posteriormente, la etapa que tuvo una disminución en su kilometraje para llegar a Palo Santo frente a la finca Tecingal, también en la vía Río Sereno, a causa de la reparación vial hacia Cerro Punta. Y las 2 etapas que también han sido pasadas y que no han sido olvidadas son David Remedios David, yendo al oriente chiricano y luego regresar al Parque de las Madres, así como también la etapa David Puerto Armuelles David, donde se recuerda a aquellos ganadores por una etapa plana extensa y que el pueblo salía a observar esa caravana ciclista en la ciudad de Las Arenas al nivel del mar. Para nosotros siempre será importante la opinión de los propios protagonistas en esta información sobre lo ocurrido en la Vuelta mientras estuvieron presentes, y así permitirles a ustedes poder conocerlos de primera mano. A continuación, presentamos las entrevistas realizadas a las personas
que en su momento estuvieron presentes y escribieron parte de la historia de la Vuelta. Tenemos al señor Julio César González, el primer campeón de la Vuelta a Chiriquí. Señor Julio, bienvenidos a las cámaras de la revista Ciclismo y Running. Vamos a iniciar con una pregunta muy interesante. ¿Cuáles fueron los retos que tuvieron los ciclistas en aquella época para correr en esta gran carrera por etapas? Bueno, el reto mío más grande fue conseguir la bicicleta. Conseguir la bicicleta porque yo estaba recién venido de Panamá. Vivíamos en Panamá, entonces mi mamá se vino para acá. Y un vecino ahí que manejaba mulas para Colón buscando petróleo. Yo estaba sin trabajo aquí. En Panamá yo hacía siempre mi negocito, mis cosas allá, ¿verdad? Siempre he trabajado ambulante. Y bueno, estaba sin trabajo. Y me llamó bastante la atención porque eso era en la bomba esa Texaco, donde está Tambor. Esa bomba era del jefe de Esquivel. Y entonces el vecino me dice, oye Julio, quería a trabajar con nosotros allá. Y yo, bueno, ¿en qué? Dice, bueno, anda, lava las mulas. Lava las mulas. Y entonces, bueno, ahí pasaron los ciclistas al frente por la Interamericana. Oye, y eso me gustó. Yo algún día yo estoy corriendo, pero no tenía la bicicleta. Ese fue el reto más grande que tuve yo. Sí, un punto importante, Julio, porque definitivamente sin la bicicleta no hubiese estado presente. Sí, entonces empecé con de esas panguitas. Nos íbamos al ingenio a saltar. En los barrancos esos que saltamos ahí con las pangas y eso. Y bueno, y así me fui acomodando. Mi mamá ella trabajaba por acá por el Terronal en una casa de familia. Y la jefa tenía una bicicleta ahí. Yo venía a veces a limpiar el patio ahí. Y yo le dije, mamá, la señora tiene una bicicleta, la jefa tiene una bicicleta ahí. Y él ahí se la vende. ¿Verdad? Claro que no era como las que usan los corredores, era pesada, ¿no? Entonces, bueno, mi mamá habló con la jefa, parece, oye, y negociaron pues la bicicleta. Ya, entonces, ya no, yo no sé cómo, la gente que yo tuve la bicicleta y empecé a practicar con la bicicleta más grande, ya dejé la panguita en un lado y empecé con esa grande. Y después yo me engavillé con Panky, Franklin. ¿Conoce a Panky, no? Sí, como el señor Franklin Carrera. Ajá. Como era de la barriada y con Barrera. Barrera también tiene negocio de mula y eso, también él. Y entonces ahí me engavillé con ellos, ahí empecé y dice, oye Palancón, vamos a practicar con Ambrosio Madrid. ¿Y a dónde es eso? Y bueno, tenemos que estar, dice, a las 5 por 5, donde Ambrosio, de ahí salíamos. Todo el grupo salíamos. Y me acuerdo yo que la primera vuelta que empecé con ellos, era para el Zorro, para allá bajando la loma del Zorro. Y yo iba con la gente y bajé con la gente allá. ¿Me entiendes? Sí. Bajé. Pero cuando yo vengo subiendo, yo veo que varios se quedaron arriba del Zorro. No se atrevieron a bajar la loma. No se atrevieron a bajar la loma. Y yo, ¿por qué no bajar bien? Pero yo digo que fue porque de allá para acá se quedaban. ¿Me entiendes? Y yo subí con la gente. Yo fui y vine con la gente. Fue el primer entrenamiento que tuve ahí. Y así fui empezando, pues. Así fue empezando las prácticas y esto, lo otro. Y hasta que se organizó la vuelta. La vuelta ciclista. Yo creo que en ese tiempo yo creo que era Fernando Hirzel. Yo creo que era el Organizador principal. Ajá, Fernando Hirzel. Él ponía sus carros, los eventos de domingo, él llevaba sus carros, sus cosas, para cualquier percance que se subiera en el carro. Y así fue. Fernando Hirzel fue el que le dio un push con Ambrosio Madrid, un Arriera, esa gente. Y un Alejo Cananedo también. Alejo Cananedo.
También sí, le gustaba bastante el ciclismo. Muy bueno, y así fue que empezamos, hasta que se organizó la vuelta, pues. Y yo era el novato de la vuelta. Nunca pensé ganarme la vuelta. ¿Usted estaba entre sus planes? No, no porque habían otras personas por delante de mí más experiencia, como un Alcide Caballero, un Melquiades de Gracia, un Barrera, toda esa gente, ¿verdad? Yo no tenía nada, ni idea, pero parece que la conciencia, pues, el entrenamiento, yo nunca he tenido vicio tampoco. Eso me ayudó, ¿verdad? No tengo vicio, aún no practico nada de esas cosas. Y yo digo que dormí bien y eso fue el éxito mío. Y buena alimentación. Los planes de entrenamiento, señor Julio, ¿eran planes de entrenamiento como es actualmente, ya formalizado, o simplemente seguían lo que una persona consideraba a este grupo de ciclistas, ya sea por el señor Ambrosio Madrid u otra persona? Bueno, la verdad que yo ahora no desconozco cómo andan porque yo me acuerdo con Ambrosio salíamos todo el grupo. Yo no sé ahora cuál es el mecanismo, porque estoy retirado de eso, pues, no sé. Pero sí tengo entendido, pues, que hay buenos ciclistas, yo creo que son pagados, en aquel tiempo que yo corría no pagaban, nada, ¿me entiendes? Me imagino que ahora hay más rendimiento, porque si tú coges un sueldo en ese tiempo, no hubiéramos salido un Franklin Archibald, que hubiéramos salido varios Franklin Archibald, ¿me entiendes? Que es el que yo creo que está ahorita sonando. Y creo que le están pagando, ¿verdad? Pero si en aquel tiempo hubieran hecho eso, no un Julio César, hubieran salido varios otros corredores. Bueno, también, pero recto. Cada quien tenía su compromiso. Yo, por ejemplo, yo tenía mis compromisos ya. Tenía mi negocio siempre por ahí. Y yo me acuerdo, a veces me iba solito a practicar. Me levantaba a las 5 de la mañana y a las 8 yo estaba ya abriendo mi negocio. Y daba la vuelta a Cantagallo, todo eso por acá, salía acá a San Cristóbal. Si no, cogía para Caldera, bajaba a Caldera, subía. O sea, yo creo que ese fue uno de los éxitos míos. Porque cuando yo no iba con Ambrosio, yo cogía ruta y me iba solo. Si no, a veces me iba con Franklin Carrera o Barrera. Pero la mayoría de las veces yo practicaba solo. Solito. ¿Qué significa para usted haber sido parte de esta carrera, fuera del hecho de haber tenido la oportunidad de ganarla? Bueno, yo le digo que el éxito mío fue entrenamiento a conciencia. Porque ya yo tenía mi negocio y yo digo, si yo voy a estar en esto, voy a estar en esto. Si no, no estoy en esto. ¿Me entiendes? Yo desde pequeño yo soy bien maduro, porque yo en Panamá yo me ganaba la vida vendiendo bolsas, de esas bolsas. De eso, si no me iba empecé limpiando zapatos en el Parque de Santana, cositas buenas, vendiendo chicle en la noche para los bailes. Y así de chiquito empecé yo. Gracias a Dios. Nunca trabajé la mala vez esa, y eso cuando ya cogí capital aquí, lavando las mulas, yo me fui a Panamá a traer mercancía ya. Porque eso yo lo sabía, pues. Son buenos recuerdos, señor Julio. ¿Cuál sería el consejo que le puede dar a los ciclistas jóvenes hoy en día para que sigan el buen camino dentro del ciclismo? Bueno, yo le digo que si le gusta el ciclismo, que se preparen a conciencia, porque, por ejemplo, que hacer conciencia, ¿verdad? Porque el ciclismo, uno no va a vivir toda la vida del ciclismo, ¿verdad? Y si se le gusta, que lo practiquen a conciencia, ¿verdad? Y que le metan empeño a eso, al ciclismo, ¿verdad? Y lo otro, que también estudien, ¿verdad? Mira, aquí donde
aquí donde yo estoy, yo del año pasado empecé a cobrar el seguro. Yo le pagué a mi esposa y a mí seguro voluntario. Ya yo estoy cogiendo un cheque. Qué bueno. Ajá, estoy cogiendo un cheque. Por ejemplo, los ciclistas, verá que les exhorto pues que cojan el fundamento y también que estudien. Que estudien, porque todo el ciclismo no va a ser como yo, en el caso mío, ya. Si yo quiero retirarme ahorita del negocio, yo puedo, pero ya tengo mi entradita en la casa, ¿verdad? Es correcto. Cada quincena tengo, gracias a Dios. Es correcto. Muchísimas gracias, don Julio. Un honor haberlo tenido aquí en esta entrevista. Wilmiris Castillo, subcampeón de la Vuelta año 1984. Señor Wilmiris, muchos recordarán ese inicio, pero ¿qué tal si nos habla del inicio que tuvo usted? Porque en aquella época era una carrera open, una carrera abierta de categorías. ¿Cómo era que hacía un ciclista específicamente para poder estar en competencia con los mejores de la época? Bueno, realmente el ciclismo ha evolucionado mucho. En esa época el ciclista entrenaba solo, no había entrenadores, no había plan de entrenamiento, no había nada. O sea, tú vivías en tu casa con tus padres y de ahí salías a entrenar. Ibas a los eventos los fines de semana, porque antes sí había unos eventos que sean todos los domingos. Y bueno, tú te metías a correr en esos eventos y de ahí ibas conociendo lo que era parte de la Liga de Ciclismo en Chiriquí y te ibas involucrando en lo que era el rol del ciclismo. No había en ese tiempo categorías, digamos, de juvenil, prejuvenil, mayor, élite, nada. O sea, era todo el mundo corría juntos. Al final, por ahí más o menos en el 81, salió entonces un campeonato que hicieron en Panamá, un campeonato nacional. Entonces sí hicieron categorías prejuvenil, juvenil y mayor. Y bueno, nosotros participamos del evento ese de prejuvenil en esa época. Tenía 14 años, así que comenzamos en esa época en las carreras. No había un límite de edad per se para decir a la gente que nada más hasta aquí puedes correr. Bueno, ya le digo, a los 15 años yo estaba corriendo la Vuelta a Chiriquí. No había ningún problema en eso y bueno, la terminábamos, que era lo más importante. Durante el desarrollo de la Vuelta, los ciclistas han pasado por un desarrollo que va desde la parte física, así como también de aquellos implementos y de su bicicleta. Señor Wilmiris, háblenos acerca de la parte técnica de la bicicleta y uniformes para aquella época. Bueno, es una época que ha evolucionado mucho, como tú dices. Los uniformes, te puedo hablar del uniforme. El uniforme era un pantalón normal, inclusive de estos mismos de salir. Uno le ponía una cuestión acolchonada para el asiento. Así realmente fue mi inicio. Los suéteres eran suéteres que inclusive tú lo mandabas a hacer, le ponías algo atrás para cargar las cosas. Esos eran los inicios realmente, con unos zapatos que nació un señor William que vive todavía por acá por San Mateo. Tú le llevabas los zapatos normales y le ponía un puente de cuero en la parte de abajo. Y bueno, tú te enganchabas ahí y te amarrabas con correas los zapatos a los pedales. Y bueno, y salías a correr. La bicicleta ha evolucionado mucho. En ese entonces eran bicicletas, bueno, muy sencillas. Realmente la marca que más predominaba aquí en Panamá para competencia era Benotto. Todo el mundo, los que corrían, usaban Benotto. Habían unas bicicletas rally, pero rally, que creo que eran brasileñas las que traían. Eran las que yo conocía, no conocía más. Pero sí, al menos mi bicicleta cuando comencé era una bicicleta modelo Benotto 500. De hecho, fue una bicicleta que me gané que se ganó mi tía en una chapita en la Coca-Cola y me la regaló. Y bueno, y con esa comencé, que tenía los frenos arriba, tenía una pata para parar. Era una cuestión así. La cosa era entrar a correr. Los rines eran de hierros. La bicicleta en sí era una bicicleta pesada en ese momento.
Y luego con el tiempo, sí, mi papá me compró una bicicleta Benotto modelo 2500 de segunda, pero muy buena, y con esa corrí toda mi carrera. En comparación ahora, lógicamente es muy diferente. Ahora las bicicletas son livianas, aparte de livianas son más técnicas, vienen más a la medida, vienen con mejor aerodinámica y bueno, realmente ha sido así, la evolución ha sido bien grande y es como todo, o sea, el mundo siempre evoluciona y el ciclismo también evoluciona. Hoy en día, el ciclismo se organiza muy bien en cuanto a equipos que tienen una idea específica sobre poder llevar el deporte de una manera profesional o muy cercano a lo profesional. Señor Wilmiris, sabemos que en esa primera década de la Vuelta, específicamente la década de los 80, los equipos se formaban en ciertos momentos del año para ciertas carreras específicas. ¿Qué tal si nos habla de esa organización específicamente de los equipos de ciclismo en Panamá? Bueno, listo. Nosotros acá, cada quien corría, cada quien se compraba sus accesorios para la bicicleta, ya sean las llantas, lo que tenían tubulares. Todas las piezas se las compraba cada ciclista. Había muy poco patrocinio, excepto 1, 2 o 3 ciclistas que tenía alguien que les colaboraba, pero la mayoría de nosotros tenía que comprar sus propias piezas y trabajar de esa manera. Durante el año tú ibas muy fielmente a correr los domingos. No había un equipo organizado. Es más, había equipo, era Bugaba, David, y ese era un confrontamiento los domingos que eran sabrosos porque uno se agarraba y a la final le sacaba el jugo a los entrenamientos. Luego de eso, bueno, cuando venía la época de la Vuelta, la organización, realmente eran una organización, yo diría que bien dinámica, porque inclusive se iban a todas las calle Cuarta, calle Quinta, en los diferentes almacenes a recoger patrocinio, y había patrocinio. Bueno, al final ellos tenían un patrocinador, digamos, de Viceroy, por decirlo así, que era uno de los grandes. Ese patrocinaba el equipo A de Chiriquí. Después ERSA patrocinaba el equipo B de Chiriquí. Después, bueno, Coca-Cola, el equipo C de Chiriquí. De pronto era así. Y reunían a los ciclistas que habían dentro de la Liga de Chiriquí, que estuvieron corriendo durante todo el año, y allí formaban los equipos de acuerdo a el momento de condiciones que tenía cada ciclista. Pero casi siempre había un equipo A, que era el equipo que encabezaba, bueno, los mejores ciclistas que habían. Y de dicho paso eran prácticamente los mejores a nivel nacional. Mucha historia tiene usted que contar, señor Wilmiris, y que no sea la primera vez. Muchísimas gracias por esta oportunidad. A la orden siempre. Tenemos al señor Lelio Rojas, campeón novato año 1993. Bienvenido, señor Lelio. Vamos a iniciar esta pequeña entrevista con usted, donde quiero que nos hable acerca de estos cambios notorios que hubo en esta entrada a lo que fue la década de los 90. Una década donde se marcaron por muchos cambios, no solamente en la Vuelta, sino también en otros aspectos. Bueno, primero que nada, la gracias por la oportunidad. Ahora muy agradecido por la invitación. Bueno, sí, como todo va evolucionando, se fue buscando la manera de que fuera más cómodo para el ciclista avanzar. Correcto. Por medio al equipo de trabajo, que era, o sea, el equipo que es la bicicleta y los uniformes, ¿no? Y los accesorios para poder desarrollar mejor, más velocidad, pues, ¿no? Sí. Y rendir más. ¿No? Hubo cambios, bastantes cambios, ¿no? Claro. Desde los piñones hubieron más estrellas, desde el peso de la bicicleta, desde la aerodinámica. Hay muchas cosas ahí que hizo ese cambio hacia la nueva tecnología, y sigue habiendo cada año más. Hoy en día se recuerdan muchos nombres de aquellos equipos que marcaron una diferencia de los 80s a los 90s. ¿Conoce usted o recuerda cuáles fueron los mismos y cuál era esa idea específica que tenían los directores de equipo o los patrocinadores mayoritarios de estos equipos para hacer la diferencia? Bueno, en aquellos años, la verdad,
no había una proyección como la que se hace ahora, ¿no? Prácticamente se quería ganar todo. Sí. Entonces, eso era algo que no ayudaba mucho a los deportistas, porque empezábamos por decir en enero y la vuelta es en noviembre y queríamos figurar durante todo el año por el patrocinio, porque también no nada más era el patrocinio, sino por uno mismo también, y quería estar en todas. La vuelta Radio Chiriquí era empezando y uno quería ganar esa vuelta. Yo tuve bastante bien una vuelta de esa y en noviembre quería estar bien de nuevo, y entonces no había, en realidad los entrenadores que de aquella época era como los ciclistas, no tenían un control para decir como es ahora. Uno ve ahora que te programan para el Tour de Francia, te programan para la Vuelta a Chiriquí, te programan para la Vuelta a Colombia, te programan para la Vuelta a Costa Rica, para diferentes países. Los ciclistas se programan para eso. En aquella época podíamos decir que se corría para ganar todo, y a veces no era tan fácil, porque uno cuando llegaba a la Vuelta a Chiriquí ya andaba cansado. Algunos durante el año no figuraban tanto, pero en la Vuelta a Chiriquí figuraban, porque era que tenían más. Podría mencionarnos aquellos equipos que se recuerda de los 90 que tuvieron esa formación anual. Claro, Vireto siempre fue un equipo que se mantuvo durante todo el año. Vireto Rally, yo estuve con ellos bastante, y ellos sí se mantuvieron durante toda la temporada. Y había otro equipo, Comercial Bugaba, que también pertenecía a ese equipo. También ellos tuvieron unos años que permanecieron todo el año, 2 años creo, 3 años. Hubieron varios patrocinadores que apoyaban, pero no como equipo, sino individualmente a ciertos ciclistas, y cuando llegaba la vuelta armaban un equipo. Pero en realidad, de lo que yo me recuerdo es que siempre fueron los equipos de Irving Martínez, como tenía su equipito ahí, pero cuando llegaba la vuelta él no llevaba el equipo como equipo, sino que llegaba la gente y se... Sí. Pero Vireto fue uno de los equipos que más siempre tuvo equipo durante todo el año, apoyado con Rally, que le ayudaba, que era Vireto Rally. Mantenían el equipo durante todo el año, durante toda la temporada, que no era fácil. Nada más los abastecimientos era plans. Sí, recordamos también el equipo de los hermanos Castrellón, de igual manera el equipo Comercial Bugaba, Ese comercial. equipos bastante aguerridos en su momento y que dejaron a Panamá en alto, no solamente en eventos internacionales, sino también donde asistían. Como ya usted tiene conocimiento, señor Lelio, lo que ha sido la clasificación al mejor novato de la Vuelta ya no existe. O sea, no está en una clasificación específicamente. ¿Qué considera usted de ese cambio que existe hoy en día de clasificar a un sub-23 por un novato, ya que en otros países aún mantienen esta clasificación, teniendo en cuenta que también son avalados por las reglas de la Unión Ciclista Internacional? Bueno, la verdad es que yo pienso, opinión personal mía, que sí debe haber una clasificación de un muchacho que va por primera vez a una vuelta, más si es, en aquellos tiempos lo hacían nacional, no internacional, que eso es un apoyo o un incentivo a un país que va creciendo como ciclista, a que un muchacho que va a empezar se anime, y llevarse una clasificación es algo como que de repente lo anima a seguir. Si viene a competir con los sub-23, como lo es la clasificación, se dirán ahora, hay muchachos sub-23 de otros países, porque es internacional lo que yo he visto, que esos muchachos tienen demasiado trayectoria o demasiada, ¿cómo se puede decir?, experiencia en vueltas internacionales grandes, y venir a una Vuelta a Chiriquí como sub-23, le pueden ganar facilito a un novato de la Vuelta a Chiriquí, por decirlo así, porque un novato de la Vuelta a Chiriquí no va a correr la Vuelta a Colombia, es muy difícil, y un sub-23 corre la Vuelta a Colombia, Clásico RCN y muchas vueltas grandes, y de ahí lo llevan hasta a fogueo afuera, y esos sub-23 colombianos andan muy bien, para hablar del hermano país ahí, pues. Y no menospreciando a Costa Rica y otros equipos de otros países, pero los sub-23 de verdad, es el inicio son los que se llevan por Europa prácticamente, y entonces ellos andan muy bien, andan demostrando para ese salto para allá. Es correcto, señor Lelio. ¿Qué tal si podemos finalizar esta pequeña entrevista con una pregunta interesante?
cuáles eran los objetivos de los ciclistas en esta década de los 90, a sabiendas de que ya se podía visualizar algunas metas a corto y largo plazo. Bueno, como te comenté anteriormente, casi la misma pregunta era, yo creo. La verdad, sincera, porque hay que decir la verdad, en aquellos tiempos las metas que se terminaban era ganar todo lo que se pudiera. Más que todo era eso, figurar en las carreras más importantes, en las clásicas, por tanto por patrocinio como por uno mismo. A veces en aquellos años no había el apoyo económico de que te pagaban hasta que llegó Comercial Bugaba y ciertos patrocinadores, ahorita mismo, que ayudaron a varios ciclistas que le apoyaban económicamente, y los que no, teníamos que salir a entrenar temprano, desviarnos un poquito de la pregunta y después regresar al trabajo, que eso no es la idea porque no descansa. Entonces uno trataba de, la meta de uno era, si venía una clásica, tratar de estar ahí, ganar si se podía. Y así mismo hasta llegar a la vuelta. Cuando llegaba a la vuelta, eso era en aquellos años. Yo creo que no es lo mismo que en esta década, pero la Vuelta a Chiriquí era lo máximo que había del país a nivel de Panamá. No existía el Tour de Panamá. Existía la Vuelta a Chiriquí y todo el mundo afuera, en el extranjero, conocía la Vuelta a Chiriquí. Entonces todo el mundo quería ir a la Vuelta a Chiriquí. Todo el mundo quería ganar la Vuelta a Chiriquí. Todo el mundo quería, nada más el hecho de pertenecer a la planilla de los que iban a la Vuelta a Chiriquí, tú te parabas en el Parque Cervantes y ya tú te veías como ganador, por decirlo así. Importante, por decirlo de esa manera, estar en un equipo de la provincia para representar al país, pues, aquí en la Vuelta a Chiriquí, porque venían equipos muy buenos también. Es correcto, señor Lelio. Agradecemos mucho esta oportunidad que nos ha brindado en esta ocasión y para nosotros un honor haberlo tenido acá. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fernando Ureña, triple campeón de metas volantes y ganador de etapas en la Vuelta a Chiriquí. A lo largo de estos años, Fernando, se ha tenido la clasificación de las metas volantes mientras se ha dado la oportunidad a través del reglamento UCI. Háblanos acerca de estos cambios que ha sufrido esta clasificación en todo este tiempo que ha tenido la Vuelta a Chiriquí para todos los ciclistas que han tenido la oportunidad de correrlo. Primero que nada, darte las gracias por esta oportunidad. Y bueno, la verdad creo que ese cambio que ha habido de tiempos antes donde se peleaban las metas volantes, se puntuaba a diario, creo que eso daba una oportunidad para que otros ciclistas pudiesen optar para ganar este título. Ahora, hoy en día, ya se toma en clasificación por llegada. Al final, creo que para muchos es un poco difícil ir a pelear esta casilla, pues porque ya se toman en cuenta lo que son las etapas diarias, incluyendo la montaña. Así que la verdad, en tiempos de antes había pues esa posibilidad de que otros ciclistas pudiésemos, bueno, como en mi persona, poder pelear esta casilla como lo eran las metas volantes. Tiene toda la razón. Ha existido ese cambio bastante notable dentro de lo que son los reglamentos que se tienen acá con la Vuelta a Chiriquí. Existen metas volantes, pero lo que hacen es sumar puntos para una clasificación Final. de líder por puntos. Y los mismos son tomados a través de las llegadas, de las metas volantes o, como se conoce hoy en día, sprint intermedio, y así como también lo que es específicamente los premios de montaña. Claro. ¿Cómo ha reaccionado el pelotón con respecto a estos cambios que realmente estaban acostumbrados en la Vuelta a Chiriquí? Bueno, me ha tocado vivir las dos épocas, como decía ahorita, peleando las metas volantes. Antes las metas volantes siempre daban segundos de bonificación. Y también los líderes optaban por pelear esa casilla. También los líderes optaban para que nosotros, que éramos los que peleábamos en aquel entonces las metas volantes, saliéramos a matar las metas volantes para evitar que los líderes o los líderes cercanos a pelear el título o la vuelta, pues sumaran bonificaciones. Ahora, ¿qué sucede? Ahora se ha puesto tan difícil pelear sprints intermedios porque es un gasto mucho más grande.
¿Por qué? Porque ahora los mismos líderes de la competencia salen a disputar estos puntos porque, ¿qué sucede? Ellos pueden pelear lo que es el título de una competencia, entonces ya a los sprinters se les pone un poquito más difícil. Entonces, ¿qué sucede? Se agregan los puntos con los, por decir, hay ciclistas que suben más y van a puntuar esos puntos en la montaña. Entonces, para muchos sprinters eso es muy difícil, ya que hagan 4 puntuables en una etapa, pues la verdad se hace muy difícil para embaladores y en tan poquitas etapas como se hacen ahora en estas carreras y en estas competencias. Fernando, ¿cuál es la actitud del sprinter o rematador a sabiendas que hoy en día en la vuelta son muy peleados estos puntos? Bueno, a modo personal, viendo todos los cambios que se han dado, a mí me tocó ver eso más que todo del 2016 hacia esta fecha, 2015, que todavía creo que se peleaban las metas volantes. Pues a mi modo personal, y lo he hecho ahora, pues en las vueltas que he estado corriendo, es reservarme para poder llegar a un embalaje y poder optar por la etapa, porque yo como sprinter, ¿de qué me vale gastar en una meta volante o en un sprint intermedio si igual cuando se llega a la montaña, que son dos etapas de montaña, igual que las cronos, no voy a tener esa opción como tal de poder encajar en esta clasificación? Entonces, pues yo lo que he hecho es tratar de optar por llegar a un sprint en llegada y optar por la etapa, que creo que en metas volantes la etapa a secuencia es pues lo mejor que hay. Más allá de llegar a esas metas volantes o sprint intermedio de primero, segundo, tercero, ¿cuáles son las diferencias que puedes mencionarnos que existen en esta clasificación versus carreras en otros países, ya obviamente carácter internacional? Bueno, es lo que te decía anteriormente, cuando son grandes vueltas de mucho más etapas, pongamos Giro Italia, Tour de Francia, Vuelta a España, hay más etapas planas en donde estos ciclistas que son embaladores tienen más posibilidades de pelear lo que es esta casilla por punto. Incluso ahora pronto creo que hubieron ciclistas, escaladores que estuvieron peleando casi la por punto. Pero al final creo que los embaladores optan por cuidarse más que todo en la montaña para poder llegar a etapas planas y así sumar más puntuaciones. Al final allá otorgan más de 200 y pico, 300, imagínense, estamos hablando de 300, 400 puntos. De esos 400, un embalador puede decir, bueno, yo necesito 250 puntos y eso es lo que va sumando en sprint intermedio y en etapas de llegada. Porque un escalador es mentira que vaya a pelear un sprint intermedio. Entonces ahí es donde se saca un poco la diferencia por la cantidad de etapas. Muy interesante lo que nos ha podido contar Fernando. Gracias a la experiencia que ha obtenido dentro y fuera de Panamá, así como también en toda esta trayectoria, todos estos años de haber estado de lleno en este deporte de ciclismo que ha abierto puertas a muchas personas y que realmente ha tenido un beneficio positivo en este caso. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias. Mohamed Méndez, campeón de montaña 2014. Mohamed ha tenido la oportunidad de ser atleta, entrenador y director de equipo. Y ha tenido también la oportunidad de brillar en una clasificación de la Vuelta a Chiriquí muy disputada. ¿Cómo es la preparación física y mental de un escalador para poder enfrentarse a lo que significa estar en esta clasificación de los premios de montaña? Primero, gracias por la oportunidad que me das pues, de poder dirigirme al público, que en verdad es un trabajo maravilloso de poder transmitir lo que es la esencia del ciclismo a nivel nacional e internacional, porque esto llega a todo el mundo hoy día con el internet. Es una pregunta bastante importante. El ciclismo y el deporte en general ha evolucionado. Mis tiempos era diferente a la preparación física a la que vemos hoy día, y antes que yo había otra preparación física, y creo que eso ha sido la clave de poder personalmente poder
estar en esa disputa en algún momento, no tanto por la parte de la montaña, sino intentar siempre estar en la parte también de ganar la vuelta o ganar carreras importantes. Y hoy día esa evolución ha llevado que el deportista, de tener una figura muy fina, muy delgada, para dedicarse a ser escalador, cambie esa estructura física, a ser un deportista más completo, mucho más fuerte, tanto para el terreno plano como para el terreno sprint o para las contrarrelojes que se necesitan, y así también tener la fortaleza y el cuerpo, digamos, estructurado para la montaña. Y en la parte mental, siempre juega en el deporte, siempre es fundamental. La parte mental es, digamos, 90% lo que te hace ganar o estar en el podio, porque es lo que hace que todo tu entrenamiento y toda tu preparación pues dé resultado. Y con la parte mental, principalmente creer que lo que estás haciendo, tu trabajo, pues tarde que temprano va a rendir y sostenerte y va a rendir tus frutos. Otra parte importante dentro del pelotón para un ciclista que es escalador es la estrategia. ¿Cuáles son aquellas etapas en las cuales tuviste experiencia o has podido conocer que son claves para poder marcar esos puntos necesarios y mantenerse al primer lugar, o por lo menos en la posibilidad de estar hacia allá, al final de la vuelta, poder obtener y ser el campeón de los premios de montaña? Hay que ser muy inteligente en poder disputar tanto un suéter de montaña como un suéter de metavolante o un suéter de campeón general. Hay que ser sumamente inteligente. En el caso personal, estudiaba a los rivales que venían a competir la vuelta, estudiaba su palmarés, estudiaba sus trayectorias y sus capacidades en diferentes tipos de montaña. En el caso pues, de los colombianos, que eran siempre los rivales más fuertes, sabía que la etapa de ellos de montaña, donde podrían sacar su casta, era una etapa donde había más fresco, más frío. Entonces yo intentaba sacarle ventaja en las partes donde yo podría ser más fuerte, que eran etapas duras de montaña, pero donde existía más calor. Entonces llegaba con ventaja a esas etapas, digamos, en fugas o ventaja de puntos, para cuando me tocaba llegar a la parte de donde ellos tenían más, digamos, un poco más de capacidad por su parte respiratoria o porque vivían pues, en altura ellos y era un poquito diferente a, pues, a nuestro lugar de donde vivimos, y intentaba llegar ahí con ellos ya con ventaja para trabajar la parte mental de ellos y saber que si yo aguantaba ellos no iban a poder sacarme los puntos, y más que todo utilizaba esa estrategia siempre, la parte mental. O sea, intentaba atacar primero en las partes donde yo sabía que yo era más fuerte por el calor, por el terreno. Cuando llegaba a su parte, que era la parte, digamos, donde ellos dominaban, ya yo le llevaba ventaja. Entonces siempre fue buscar esa estrategia. No siempre resultaba, pero a las veces que pude entrar primero digamos, a ganarles los puntos, pude sostenerlo hasta el final. Con la experiencia que has podido tener en todos estos años, también en el carácter internacional, fuera de lo que es la vuelta, ¿qué puntos importantes consideras que podrían tener cambios en la clasificación de montaña para hacerlo más atractivo a los escaladores? Digamos, en la vuelta actual, ¿verdad? La etapa que yo ahorita mismo de montaña está muy bien. Lo que pasa es que el ciclismo ha evolucionado, no solamente de manera física, sino que también estamos viviendo una época donde la red social y esto mismo que tú haces necesita proyectarse. Y la manera de proyectar eso es tener etapas, ¿verdad? Donde se puede hacer espectáculo, porque el deporte al final para el espectador necesita espectáculo. Para nosotros es otra cosa porque estamos dentro de ahí y lo hacemos con un diferente fin, pero ustedes como espectadores necesitan espectáculo. Y actualmente, por ejemplo, ando la Vuelta a Chiriquí, hay una etapa muy bonita, que es la etapa de Chancleta, que bueno, no tuve la experiencia yo de poder correr en una vuelta, la corrí en otras carreras. De hecho, pues inicié cuando eso ni tenía carretera, entrenaba por allí. Pero está esa carrera y está la etapa de volcán, que no termina siendo como tal una etapa de montaña, pero tiene esa esencia de la naturaleza, del clima y de todo esto.
Entonces termina siendo una etapa bastante agradable. Al final tenemos que evaluar entre qué quiere el público y qué necesita el deporte en realidad, porque nosotros te voy a hablar de la parte, yo como comerciante, ¿verdad? No solamente como atleta, porque tengo que pensar un poco también, yo necesito proyectar que la carrera sea bonita y sea agradable internacionalmente. Entonces es muy difícil poder darle todo ese contexto en una sola carrera que tiene muy pocas etapas y es complejo, pero ahorita las etapas que están muy bonitas. Muchísimas gracias, Mohamed. Tu experiencia ha servido muchísimo para poder proyectarlo a través de las cámaras de la revista Ciclismo Running. Que no sea la única vez que podamos conversar acerca de este prestigioso deporte. Muy agradecido con ustedes y la verdad que siempre a la orden. Llegamos a la parte final de este gran documental donde hemos podido brindarles mucha información detallada. Podemos concluir en términos generales que la Vuelta a Chiriquí ha tenido una evolución en cuanto a la parte técnica, logística y con el uso de la tecnología igualmente, teniendo la consagración de una carrera para tener un buen nivel en el área de Centroamérica y de igual manera es una carrera que compite en organización y prestigio con las mejores del continente. Sabemos que ha sido de su completo agrado. Toda la información presentada a todos ustedes, amigos fanáticos de este gran y a su vez respetado deporte del ciclismo. Estuvo con ustedes Edgar Pitti en nombre de la revista Ciclismo y Running y será hasta la próxima. Saludos a todos.